buenos días a todas y a todos los que nos estéis viendo hoy. Desde Diosas en Acción tenemos hoy el honor de entrevistar a una persona que nos va a hablar sobre el parto y lo importante que es las decisiones que tome cada mujer. Ella se llama Isa Arcil. Y mira, ya veo que por aquí está Mónica. Voy a darle entrada a que nos acompaña aquí Mónica hoy. Hoy vamos a estar Mónica, Isa y yo, las fundadoras de Diosas en Acción. Como ya sabéis, somos Mónica Goicoechea Cayón, Luisa Figueroa y yo, pero hoy Luisa Figueroa está viajando. Ya veo que Mónica se está uniendo, no veo a Isa todavía por aquí, voy a ver si la puedo añadir, porque la verdad que este tema que vamos a hablar hoy sobre un Hola, parto. Leti. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí deseando conocer a Isa, que va a dar una nueva visión, y a mí cuando hay nuevas visiones me encanta. Mónica, te he perdido. A ver, si los que me estáis oyendo por aquí me Aquí podéis decir... Ah, estoy, que está enviando un mensaje a Isa. mira, ahí está Isa también, ya la tenemos. Hola. Perfecto. Hola Isa, es un placer Buenas, hoy con nosotras aquí igualmente. Buenas tardes. en esta comunidad de mujeres emprendedoras, y hoy vamos a tocar un tema que, bueno, me toca personalmente y me gusta muchísimo, así que nada, tengo muchísimas ganas de compartir contigo, pero antes de que empieces a contarnos sobre el parto y sobre lo que haces, primero me gustaría que te presentases tú. Nosotras en Diosas en Acción, las entrevistas que hacemos, pues nos gusta que sea la invitada la que ella se presente de la forma que crea más conveniente. Además, en esto de que nos ayudáis a presentarnos cada vez que quedamos con vosotras en el networking, también es muy interesante. Cada vez que nos ayudáis a presentarnos de diferentes maneras, me parece una práctica maravillosa. Bueno, pues yo soy Isardil Moreno. Me gusta decir mis dos apellidos, por eso he nombrar a mi padre y a mi madre. Soy trabajadora social perinatal. También me gusta decir este título así tan raro y tan extraño porque aquí en España es poco conocido y mi intención es que se conozca cada vez más. También soy especialista en igualdad, aporto el enfoque feminista a mi trabajo, es algo que va conmigo, va con mi vida. Y lo que hago es acompañar a mujeres embarazadas en su proceso, en su gestación, para que vivan ese momento tan especial, tan importante, tan, si va bien, empoderante, lo vivan como ellas quieran vivirlo. Y si va bien, no depende de la suerte, no, depende de que estén siendo respetadas, que ellas estén escuchándose a sí mismas, que puedan ser las que dirigen su propio proceso, de eso depende. Entonces yo la acompaño en el que encuentren cuál es su propio camino y puedan tomar sus decisiones informadas y utilizar los recursos que hay tanto en ellas como en su entorno. Vale, vamos por partes porque ya en esa presentación has abierto un montón de cajoncitos, de puertas. Entonces, primero te has presentado como trabajadora social perinatal, ¿es así el Sí. nombre? Muy bien. Ahí, Entonces, primero ahí me cuéntanos, gustaría a mí conocer, Leti. Sí, a mí me gustaría cuéntanos que nos explicara más. eso, ¿en qué consiste una trabajadora social perinatal? Pues mira, el trabajo social perinatal es cuando desde el punto de vista del trabajo social, desde el punto de vista de lo social, acompaña a mujeres, familias, criaturas que están en esa etapa perinatal que hace un tiempo decían que era desde la gestación hasta un año, después se alargó desde la gestación o incluso desde la búsqueda del embarazo hasta 3 años, y ahora según los últimos estudios se está viendo que por ahora, porque han llegado hasta ahí estudiando, hasta los 6 años es puerperio. Entonces, no sabemos muy bien cuál es la etapa perinatal todavía, no está cerrada totalmente. Entonces, el trabajo social perinatal es acompañar como trabajador social en ese ámbito a mujeres, criaturas, familias que están en esa etapa de la vida que requiere una mirada diferente.
También es verdad que desde mi punto de vista, esa mirada perinatal debería estar incluida en todo el trabajo social, igual que debería estar incluida en todo tipo de profesiones y de trabajo, en la manera en la que miramos el mundo. Pero bueno, eso da también para un cajón importante, para otro melón importante. Bien explicado. A mí me gustaría, Isa, que nos explicaras, porque yo no he sido madre, yo no he estado nunca de parto y demás, pero yo desconocida, bueno, yo porque he conocido a Leti, pero antes de conocer a Leti yo solamente conocía que hay una visión para dar a luz, la del hospital, la de los médicos, la que he visto en mis amigas y familiares, y como tú, como el título, ¿no?, de hoy la entrevista es Mi parto, mi decisión. Cuando dices mi decisión es porque hay varias alternativas y me gustaría saber qué más alternativas una mujer que se cree quedar embarazada puede haber, aparte no solamente pues el que conocemos, el típico de la seguridad social y demás, que hay más alternativas, yo lo sé por Leti, que Leti se dedica a eso, y si nos puedes decir qué alternativas hay. Claro, cuando digo mi parto, mi decisión, me refiero a que en realidad tantos partos hay como mujeres que paren. Es que tu parto no es solo, pues quiero parir en casa, quiero parir en el hospital, quiero parir en casa de parto, quiero parir en el río, es que me da igual. No es solo el lugar que elijo, es de qué manera quiero vivir esta experiencia. Puede ser, pues mira, yo quiero vivir esta experiencia acompañada de toda la gente de mi entorno que me da seguridad, yo qué sé, las mujeres de mi familia, que a mí me da mucha seguridad que estén aquí, me dan poder femenino, vale. No, pues yo quiero vivirlo con la mínima gente posible porque quiero estar en mi momento cueva, tal. Son decisiones grandes y pequeñas que tú vas tomando en relación a tu parto. Pues yo quiero vivirlo en hospital porque me siento muy segura allí, pero no quiero que me pongan la vía, ni tampoco quiero que haya un ginecólogo o ginecóloga presente, a menos que sea imprescindible y necesario. Son todas las decisiones que tú vas tomando, toda la cascada de decisiones que tú vas tomando en relación a tu parto y que en principio debes tomar previamente, aunque luego la puedas ir cambiando durante tu parto, porque en tu parto lo que debe estar es lo máximo posible desconectada tu mente, tu cerebro racional. Debe estar conectada todo lo que se pueda, porque es verdad que somos animales racionales y no tenemos un botón de on-off, con tu subconsciente, con tu cerebro animal, por decirlo de alguna manera. Entonces no es, pues elijo en el menú de parto esto, no. Es qué camino quieres ir tomando, y es verdad que hay decisiones que las vas a tomar durante tu parto, pues porque las circunstancias van a ir diciéndote, tienes esto o esto. Pero en general, ¿qué tipo de experiencia quieres tener para tu parto? Y que sea tu decisión, por supuesto. Isa, cuéntanos cómo se hace, porque hoy en día cada vez más empezamos a oír hablar de estos temas y somos más conscientes en nuestra maternidad, pero todavía hay un gran desconocimiento y todavía hay muchísimas mujeres que no saben que no solamente que puedan decidir, sino que ahí se abre un camino enorme delante de ellas, que tienen un montón de opciones y no saben cómo hacer para buscar dentro de ellas. O sea, no saben ni que existe la posibilidad, ¿no?, de buscar, de mirar dentro de ellas para ver cómo lo quieren hacer. Entonces, cuéntanos tú un poquito para que esas mujeres que todavía no saben, que tienen toda esa gama de posibilidades y esa búsqueda interior, puedan hacer ese clic y se les despierte esa curiosidad. Pues para tener ese parto en base a tus deseos, a tus necesidades, realmente lo que necesitas es seguridad. ¿Qué seguridad necesitas? Necesitas seguridad en ti misma. Para tener seguridad en ti misma, pues si tienes información con cómo es un parto fisiológico, con cómo van a funcionar tus hormonas, con cómo va a funcionar tu cuerpo, con qué va a ir pasando en según qué momento, pues vas a vivir todos esos procesos diciendo, ah, esto lo sabía. Ah, mira, ahora fíjate, siento que me voy a morir. Si sé que eso va a llegar, lo voy a vivir no con tanto miedo, sino como, ah, estoy casi al final. Por poner un ejemplo como muy clásico de, me voy a morir, esto no puedo más. Y llega a ese punto y como lo sabes detectar, dices, ah, estoy aquí, entonces falta muy poco.
y además tengo aquí al personal sanitario que me verifica que es verdad que falta poco y me aporta también seguridad. Entonces, conocer mi cuerpo, conocer mi proceso, conectar conmigo misma, sentir que todo está bien, confiar en mí, en que lo que siento es la verdad, es una parte importante de esas necesidades que tienes que cubrir. Luego, otra parte importante, muy, muy importante, porque claro, en tu parto estás en un estado alterado de conciencia. Un estado alterado de conciencia es un estado como de superconciencia, por otro lado, porque es como que estás conectada con todo, pero al mismo tiempo desconectada de todo. Es una sensación muy grandiosa. Entonces, en ese momento, que estás bastante en ti, las interacciones contigo que te perturben van a ser muy dañinas. Por ejemplo, si un personal sanitario que no está en tu onda, que no está favoreciendo tu proceso, porque hay personal sanitario que no favorece tu proceso, esto es lo que conocemos como violencia obstétrica, te afecta, pues te va a provocar una alteración en tu proceso. Entonces, tener en tu entorno ese personal sanitario, incluso ese acompañamiento familiar, incluso esa doula a la que contratas, que realmente te apoye en que tu parto esté en esa burbuja y que puedas ser solamente tú, que no haya interferencias, va a ser importante, que tú puedas dejarte y confiar en quien tienes en tu entorno. Y luego, por otro lado, seguridad en ti, seguridad en quien te acompañe y, por otro lado, sentirte segura en el espacio en el que estás. Si el espacio en el que estás tú lo sientes película de terror, lo sientes perturbador, lo sientes inseguro, sientes que en cualquier momento puede, ¿cómo llamarlo? Si eres una leona que está pariendo y sientes que alrededor puede haber, eso te puede paralizar el parto. A esa leona se le puede parar el parto, ¿no? Bueno, pues con las mujeres nos pasa. Si estamos en un entorno que sentimos que en cualquier momento puede aparecer alguien que nos puede cortar nuestro proceso, vamos a tener una parte de nosotras alerta. Si sentimos que hay unos protocolos, que hay un reloj, que hay unas directrices que van en contra de lo que nosotras necesitamos y de lo que estamos haciendo, eso de alguna manera nos afecta. Hay que trabajar mucho para que eso no nos afecte. De hecho, no creo que se pueda trabajar como para eliminarlo completamente. Entonces, sentir que el ambiente es propicio, que está en un lugar seguro, amigable, amable, va a favorecer que todo vaya bien. Eso serían como las 3 cosas más básicas que yo considero que tienes que tener en tu parto para que sea el parto que tú necesitas. Independientemente del parto que sea, o sea, puede ser un parto que necesariamente sea una cesárea, pues porque la criatura está en vez de colocada hacia abajo o incluso en algas, que puede ser parto vaginal, pero que es en transversal, pues es necesaria una cesárea. Pero si yo siento que estoy acompañada de quien necesito, si siento que estoy en un espacio en el que me están cuidando y además el protocolo dice que mi pareja puede estar conmigo, dice que voy a poder hacer piel con piel, voy a poder tener mi bebé al pecho, me van a estar explicando, no van a estar hablando de fútbol, sino que van a estar contándome una persona de referencia a lo que está pasando y el resto en silencio, va a haber unas luces atenuadas en la zona que me da a mí en la cara para que pueda estar tranquila, van a poner la música que yo necesito para este momento que es tan importante en mi vida. O sea, incluso en un parto así de intervenido, si soy yo la que dirijo, entendedme este dirijo, decido las cosas que puedo decidir en relación a este proceso, me van a cuidar de esta manera, lo siento seguro, incluso en un parto así de intervenido, voy a ser poderosa, voy a ser la dueña del parto y voy a confiar en mi cuerpo, incluso en este proceso que no es el parto fisiológico, porque voy a confiar en que mi cuerpo va a sanar, va a hacer todo lo que tiene, van a dejar que la placenta termine de mandar la sangre a través del cordón a mi bebé y entonces van a hacer el corte tardío a pesar de que sea cesárea porque mi cuerpo funciona perfectamente, cuando me cosan van a tener ese cuidado y van a hacerlo no con unas grapas con prisa, sino cosiéndome con el hilo que tienen que coserme de la manera adecuada para que no se me quede en adherencia y mi cuerpo va a sanar perfectamente desde dentro hacia afuera, va todo unido. No sé si me estoy explicando con esto de qué es lo que se necesita. Sí, se necesita Sí. y parece así dicho que es sencillo, pero es un trabajo, ¿no? Una labor el
llegar hasta ese punto y saber lo que realmente quieres, cómo lo quieres y todo lo que estabas contando. Y de hecho a mí me gusta mucho cómo lo cuentas, incluso el título que hemos elegido para la entrevista, ¿no? Mi parto, mi decisión, porque muchas veces cuando hablamos de partos respetados o, bueno, de todo esto que gira en torno a un parto pues con tu propia decisión, muchas veces las personas ya lo toman como estas del parto en casa, que son unas inconscientes, que ponen su vida en riesgo y demás. Cuando en el fondo no se está diciendo ni que sea mejor un parto en casa, ni que sea que tengas que hacerlo de esta u otra manera. Se trata de hacer un trabajo personal con cada mamá para que cada persona sepa lo que realmente ella quiere y con ese trabajo previo de haberlo trabajado con ellas, ir ya luego trabajando ese camino, ¿no? Pero que no es Claro, aquí decimos esto, esto y esto. claro. Que sí que es cierto que embarazos saludables y sin problemas, si es donde tú te sientes más segura, está demostrado que el parto en casa es más seguro que el parto hospitalario, si es lo que tú sientes seguro y si tienes el embarazo saludable. Yo he parido en casa, pero era una opción que para mí sí era una buena opción. Yo prefería parir en casa, me sentía más segura pariendo en casa que pariendo en el hospital. Mi primer parto se inició en casa y terminó en el hospital porque fue necesario trasladarme al hospital sin urgencia. Simplemente hubo un momento en que las matronas me recomendaron terminar el parto en el hospital, nos trasladamos al hospital, sí que se tiene que gestionar esa frustración, pero no hubo una situación de peligro por mi vida como ponen las películas, no. La realidad es, bueno, pues un traslado. Eso pasa algunas veces en los partos en casa y de hecho se toman una serie de medidas. Pero porque para mí el parir en casa es el sitio más seguro. Para otras mujeres no es una opción. Bueno, en España muchas mujeres no es una opción porque es una opción que necesitamos pagar fuera del sistema, lo cual también podríamos abrir mucho melón en el sentido de que en realidad es una opción barata para el sistema si la incluyesen, pero vaya, no estamos todavía en ese punto, ojalá se llegue. Cuando se le ponga a las matronas en el lugar que se tiene que poner en este país y esas matronas además asuman su lugar y ejerzan desde la manera que les toca, lo mismo esto cambia, pero tendremos todavía que caminar mucho. El caso es que yo tengo que parir allí donde yo me siento segura y es mi decisión y yo asumo la responsabilidad de esa decisión. Yo he acompañado incluso a mujeres que por sus circunstancias, por su historia, sus mochilas, ¿no? y su libertad, han decidido hacer parto autogestionado en casa. Y no lo podían decir. Y de hecho, a mí me ha costado mucho contar que yo he acompañado a mujeres en esto. Yo no las acompañaba en casa. Yo las acompañaba en ese prepararse, en qué es lo que necesitas, qué es lo que crees que te falta, cómo quieres prepararte. Yo no acompaño partos domiciliarios. Solo una vez he acompañado parto en hospital y fue con una clienta con la que había hecho un trabajo muy profundo y al final me pidió acompañarla y fue una experiencia preciosa. Pero no es en general lo que hago normalmente. Esta mujer que eligió un parto autogestionado en casa sabía qué riesgos corría, pero fue su decisión y fue una decisión completamente libre e informada con todas las herramientas y todos los recursos que tenía a su alcance. Uh-huh. Y cuéntanos en qué consiste tu labor en ese acompañamiento, porque hemos hablado del papel de la matrona, del papel de la dula y de cuál es el papel de cada una de esas personas en el parto. A ver, bueno, sobre todo claro, os cuento el mío, sí. Mi papel es, cuando hago el trabajo individual, lo que hago es, con esta mujer, en una primera sesión, trabajamos cuáles son su situación de partida, cuáles son sus miedos, cuáles son sus resistencias, en qué siente que necesita más información, en qué detecto yo que necesita más información, si tiene mitos en su cabeza o si tiene experiencias previas que le están haciendo ver la realidad sesgada, porque claro, no se trata de verla preciosa ni de verla horrible, se trata de ver cuáles son las posibilidades reales que tienes con tus recursos, con tu entorno, con tu situación. Hace poco trabajé con una mujer de Colombia
y su realidad, su situación, sus recursos, sus posibilidades eran muy diferentes de la realidad de otra mujer con la que estaba trabajando que está en Barcelona. Es muy diferente. O de otra con la que trabajé que estaba en Australia. Son realidades muy diferentes que a veces yo ni siquiera las conozco de base. Las investigo a través de ellas. Es decir, ellas me cuentan, bueno, pues aquí no hay matronas. No hay matronas, pero hay parteras. Pues mira, entonces seguimos hablando. Pues he preguntado y resulta que había parteras, pero que ya no quedan, porque las más mayores ya murieron. Entonces, en el hospital hay matronas. No hay matronas, hay ginecólogas. Entonces, vamos viendo cuál es la realidad, cuáles son los recursos que tienen, vamos viendo qué miedos tienen, qué experiencias previas, quién tienen que pueda acompañarla a nivel sanitario en este sentido, por allí, que pueda ser de la misma, que vaya en la misma onda en la que va esta mujer, porque a lo mejor ella resulta que sí que quiere un parto con ciertas intervenciones, como por ejemplo la epidural, vale. ¿Dónde voy a poder conseguir esto de la manera en la que yo lo quiero? Porque a lo mejor sí que quiero tener esa opción epidural, pero quiero esperar el máximo tiempo posible, quiero poder tener una epidural en la que me puedan bajar la dosis si lo necesito en un momento dado o poder tener cierta movilidad a pesar de llevar la epidural, de que me ayuden a moverme. Entonces vamos juntas investigando qué recursos tienen en su zona y también investigando en base a las opciones que yo les planteo, les pongo delante. En relación a la analgesia tiene esto. En relación a control mental tiene estas posibilidades. Vamos viendo distintas opciones y ellas van viendo cuáles van con su manera de vivir y de sentir y de relacionarse consigo misma y con la gente que tiene en su entorno y van decidiendo. Es como ir quitando capas de cebolla hasta encontrar su propio camino, su propio estilo, el corazón de esa cebolla. Entonces, en ese acompañamiento, además, vamos construyendo, estoy hablando ahora mismo solo del parto, pero vamos construyendo muchas más cosas. Vamos construyendo en relación a cómo se comunican con ese personal sanitario, cómo se comunican con las personas de su familia más cercanas que van a estar muy involucradas en ese embarazo, parto y en el posparto, súper importante el cómo van a acompañarla en el posparto esa familia. Vamos a investigar también qué recursos sociales hay en su entorno, más allá de los económicos, de las prestaciones. También pues hay grupos de apoyo a la lactancia, hay algún recurso, algún servicio de cuidado de la salud mental o de revisión de la salud mental en el posparto. Resulta que en Colombia lo hay, que le hicieron una visita a domicilio a esta mujer en un entorno muy rural. A mí me pareció una maravilla. Aquí en España eso ni lo hemos soñado todavía. Entonces, vamos investigando diferentes opciones, diferentes recursos. ¿Van a ayudarte en el posparto de alguna manera en casa? ¿Hay algún recurso estatal para esto? ¿Algún seguimiento de matronas en casa, como por ejemplo en Australia que lo hay? Vamos viendo qué recursos existen, qué recursos tienes en ti misma, qué quieres delegar, qué no quieres delegar y si realmente es realista no delegarlo o no. Vamos investigando pasito a pasito cada una de las cosas para que ella pueda ir planificando lo planificable y dejando las posibilidades abiertas para lo que no es planificable y tomará la decisión después. Por ejemplo, una cosa que trabajé ayer con una de las mujeres embarazadas que tuve sesión es que ya va a empezar a buscar una asesora de lactancia. Lo mismo al final no la utiliza, pero va a tener el contacto de esa asesora de lactancia por si justo después de parir tiene algún problema de lactancia, no tener que en ese momento ponerse a buscar a ver con quién conecta, con quién habla, no, tener ya una referencia buscada de alguien con quien ya haya hablado y haya visto que se entienden para en ese momento poder decir, oye, que al final te necesito. Oye, y entonces por lo que dices, que trabajas con mujeres de diferentes países, el trabajo que tú haces lo puedes hacer perfectamente online, no hace falta que sea presencial. Mayoritariamente lo hago online. Muy pocas veces he hecho, incluso con mujeres que están aquí en mi comunidad en Murcia, solemos quedar por Zoom. Porque al final yo al principio tenía muchas resistencias con esto del trabajo online, porque decía, siempre había trabajado en el cara a cara, en grupos de mujeres, tocarnos la carne, me parecía que era como más verdad. Pero a raíz de mi propia maternidad,
pues eso puso una serie de límites y puso una serie de prioridades diferentes. Yo no quiero separarme, no quiero tener que irme 1 hora en coche para luego tener 1 hora más que volver y estar más tiempo del necesario separada. Entonces, empecé a experimentar el trabajo online en este tipo de trabajo. Y he descubierto que podemos tener un foco como muy centrado y al mismo tiempo conseguimos tener una conexión como muy bonita, que no esperaba que se consiguiese a través del trabajo online. Y de hecho hoy me ha llegado el testimonio de una mujer que ya su hijo tiene 6 meses y ha sido muy emocionante, ahora después lo colgaré en el feed, porque lo que dice es como yo lo he sentido con ella, como que realmente estábamos muy, muy compenetradas, muy unidas y como que había una complicidad y una compenetración muy importante para seguir caminando ese trabajo. Yo trato de ser el vehículo para que ellas se encuentren a sí mismas. No, trato de no imponer mi visión y mi criterio porque entonces no serviría de nada, sería engañarlas, sino ayudarlas a encontrar qué es lo que tú necesitas en base a cómo tú eres, en base a lo que tú realmente vives y necesitas y en base a tu propia historia. No voy a... Con otra mujer con la que he trabajado recientemente, ella es muy religiosa. Bueno, pues yo trabajé de sus creencias, porque para ella el tener esa fe en Dios era importante. Entonces, incluso en las meditaciones que yo elaboraba para ella personalizadas, siempre elaboro meditaciones personalizadas, yo incluía el Dios te está acompañando, Dios está velando por ti y por tu hijo, porque sé que a ella se conecta y le da tranquilidad y le da paz. Entonces, desde ahí yo busco el que sea algo como muy personal, pero muy adecuado y muy dirigido a como tú necesitas que sea para ser tú misma realmente. Isa, y yo tengo una pregunta, porque claro, nos están escuchando aquí mujeres y claro, tú con tu experiencia, la experiencia que hay entre una mujer, por ejemplo, que se asesorar, por ejemplo, contigo, con Leti, que es doula y demás, a una mujer pues, que no se ha asesorado ni ha tenido toda esta información y todo ese conocimiento, yo me imagino que la conexión con el bebé es distinta, ¿no? Cuando tomas tú tus decisiones y estás asesorada antes del parto y demás, a una mujer, pues eso, que se guía, pues eso, voy al médico de cabecera, luego me envían a tal y voy haciendo lo que me van diciendo porque soy primeriza. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay mujeres que realmente están muy conectadas consigo mismas y aunque vivamos en un mundo en el que nos lleva esa desconexión, el que nos lleva a estar para afuera y no para adentro, hay mujeres que por su manera de ser, de vivir o por su propia personalidad realmente tienen una muy buena conexión consigo mismas y, y a lo mejor por sus prácticas diarias, a lo mejor no están tan enganchadas como puedo estar yo al móvil. Yo confieso, yo estoy muy enganchada al móvil. Y hay otras mujeres que están más conectadas consigo misma, con su naturaleza, a pesar de no tener muchísima información en relación a la fisiología del parto. Entonces tienen un plus que a lo mejor otras que están haciendo un trabajo de leerse 1000 libros no tienen. Esto también es muy relativo. Sí es cierto que si tienes en tu cabeza la idea de cómo son los partos según las películas, si tienes una imagen en tu cabeza de un parto estilo Kill Bill, con sangre salpicando por todas partes, gritos y hombres a los que les ponen las manos, no va a vivir el parto con una... Va a tener contaminada una realidad que no es así. Si conoces cómo funcionan, si has visto partos, aunque sean vídeos, porque ahora vivimos en una realidad en la que no vemos partos en directo. Bueno, las matronas sí, pero la ciudadanía en general no ve partos. No como mi madre, que vio los partos de sus cuñadas, vio los nacimientos de sus hermanos. Eso no lo vemos ahora. Pero si tú ahora mismo, o en este momento, o durante toda tu vida, has ido, por lo que sea, viendo partos, aunque sea en vídeo, distintos tipos de parto, además, no solo el parto en el agua fotografiado en el momento del expulsivo y ya está, que eso también tiene sus matices, pues vamos entrando en, vale, esta es la realidad, es lo que puedo aceptar, es lo que puedo imaginarme en esta realidad y puedo anticiparla.
también en esa conexión que tú comentabas con tu criatura, si tú vives este proceso, siempre vas a tener conexión con tu criatura. O sea, fijaros si esto es así, que incluso en esas mujeres a las que explotan reproductivamente y les dicen no puedes conectar con tu criatura porque como la vas a tener que dar nada más nacer, es imposible no conectarte con tu criatura, está dentro de ti. Tu criatura se conecta contigo porque está dentro de ti, te escucha todo el día y te siente todo el día y está en ti, pero es que tú no puedes no conectarte con tu criatura, está en ti. No puedes no tocarte, no puedes no sentirla, no puedes no hablarle aunque sea desde tu cerebro, no con la boca. No, es imposible no conectarte con tu criatura. Pero sí que es verdad que si haces una serie de, no sé, ejercicios, si haces un viaje proactivo en esa conexión, pues se puede afianzar un poquito más. Y esa conexión posterior tras el parto, si el parto ha sido un momento gratificante, si el parto ha sido un momento en el que tú te has sentido dueña y poderosa, probablemente, y además has tenido lo que se recomiende que debería tener todo el mundo, que ese piel con piel, piel con piel de verdad, no un piel con piel de estoy contigo para la foto y encima rodeado de un montón de gasas, no, un piel con piel de piel y piel de bebé. Y estoy contigo, piel con piel, no solo las primeras 2 horas, sino ya hasta que nos tengamos que despegar porque tengo que ducharme. Si estamos haciendo las cosas como nos pide nuestra naturaleza, si estamos escuchándonos y nos estamos haciendo caso en esto, que además está verificado científicamente, vamos a conseguir mejor ese apego seguro que necesita ese bebé y que necesita esa mamá, y que va a cuidar tanto la salud mental de ese bebé como la salud mental de esa mamá, y que es tan imprescindible para que nuestra sociedad mejore, porque es que la tenemos hecha polvo y en base y en partes porque esta base nos la hemos cargado durante mucho tiempo. O enlazo 1000 temas, perdonadme, pero es que una cosa me lleva a la otra y como veis me gusta hablar. Es que son las que toca pues el embarazo, el parto, la maternidad, el apego. Y te pasa a ti que yo lo que veo es que cuando hablo de la importancia de tomar tus propias decisiones, de saber lo que hay, de prepararte, muchas veces las mujeres cuando están embarazadas están en una edad en la que son todopoderosas, ¿no? Pueden con todo, pueden con su vida social, con su trabajo, con su embarazo, ¿no? Que ellas se sienten así, ¿no? No digo que, no afirmo que lo sean, pero es su sensación. Ellas no necesitan Sí. una preparación a nada porque el embarazo y el parto es algo que hace parte de todas y que no se plantean la importancia que tiene ese momento en sus vidas y en la vida de sus bebés y cómo eso luego puede condicionar pues cómo vaya a ser tu bebé, cómo ha ido tu parto y demás, ¿no? Yo veo que, pues eso, ese momento de esa vida de esas madres en las que no creen que necesiten nada de eso y sin embargo, cuando conozco otras madres que ya han sido madres, que ya tienen hijos con una cierta edad, ellas sí se dan cuenta. Y las madres que ya han sido madres son súper conscientes y me dicen, madre mía, si yo hubiese sabido todo esto antes de tener a mi hijo, ¿Y por qué, ¿cómo hubiese cambiado? por qué nadie me lo dijo? Claro. ¿Sabes también lo que yo veo? Las mujeres que a mí me buscan, me contratan, suelen ser mujeres que ya han tenido un parto anterior traumático o varios partos anteriores traumáticos, es verdad. Son las mujeres que mayoritariamente más me llegan. Y las mujeres que vienen a mí en su primer parto, en su primera criatura, es o porque se lo han regalado otras mujeres madres que le han dicho ven aquí porque te puede venir bien, o porque han tenido en el entorno cercano situaciones que le han hecho ver una realidad que otras a lo mejor no ven. Sí, es una realidad. También es verdad,
A mí hay cosas de la maternidad que me recuerdan mucho cuando somos adolescentes, y es verdad que en el cerebro hay un proceso parecido, ¿no? A la adolescencia. ¿Os acordáis cuando éramos quinceañeras que decíamos, eso a mí no me va a pasar? Yo no, yo estoy... O sea, teníamos una inseguridad de no sé quién soy, pero al mismo tiempo una seguridad de yo puedo con el mundo y a mí puedo ir sin casco con la moto, que a mí eso no me va a pasar, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que pasa también un poco esto de, sé que hay historias negativas, pero eso no me va a pasar. Y no quiero conocerlas mucho porque además me da miedo conocerlas. Y esto pasa en relación a la violencia obstétrica. Y además es un tema complejo de trabajar con las mujeres embarazadas. Cuando trabajo el plan de parto, que por cierto voy a hacer un taller de plan de parto en agosto, el 16 y 23 de agosto, van a ser 2 sesiones. Cuando trabajo el plan de parto, trabajo no solo qué parto deseas, necesitas, te gustaría, qué herramientas, qué elementos quieres que existan en tu parto. También trabajo qué protocolos hay mayoritariamente, qué resistencia hay en la estructura hospitalaria si es ahí donde has decidido parir, qué diferentes opciones, porque no tienes por qué quedarte con el hospital que te toca, qué diferentes opciones de hospitales hay si es que quieres un parto hospitalario, y hacer ese turismo obstétrico de encontrar qué es lo que tú quieres y necesitas. La acompaño en ese mirar qué hay en la realidad que tenemos en este momento, para que puedan realmente elegir en base a los recursos que hay. No les puedo decir, conéctate contigo misma, vas a ser una mamífera y ya está. No, vale. La parte fisiológica exige de estas cosas, pero también exige de un personal que te esté acompañando como tú necesitas y que te esté cuidando, protegiendo esa oxitocina para que pueda ser el parto que tú deseas y necesites. Entonces, si hay desinformación en relación al funcionamiento de los protocolos, si hay desinformación en relación a mis derechos como paciente, pues puede ser que se salten mis derechos como paciente, puede ser que los protocolos se impongan como si fueran leyes, puede ser que yo no sepa que eso que van a aplicarme va en contra del proceso fisiológico y que puede crear una bola de nieve. Por ejemplo, esto supongo, Leti, que lo estará observando igual que yo. El exceso de inducciones innecesarias que hay actualmente es alarmante, brutal, es, no sé, a mí me cabrea como no sé. No tiene sentido, no tiene sentido. El que se estén haciendo inducciones, el que haya tantos ginecólogos y ginecólogas o protocolos hospitalarios que digan, hay que inducir si tienes más de 40 años, si ya está en la semana 41, si resulta que vemos, no sé, la última inducción fue porque decían que tenía poco líquido amniótico, incluso le llegaron a decir que se veía sucio el líquido amniótico. Ni había poco ni estaba sucio. Con otra mujer que acompañé porque tenía más de 40 años, con otra mujer que acompañé porque ella estaba en la semana 40 más 6. Pero no había ninguna indicación de realmente necesita una inducción, de lo que está realmente verificado que en estas situaciones sí que hace falta una inducción. Bueno, pues si hay mujeres que llegan al personal sanitario, a ese ginecólogo, esa ginecóloga y no tienen esta información, pues va a ser más fácil que digan, sí, hazme lo que haga falta. Porque no estamos locas, no queremos que nuestros bebés mueran, no queremos morir nosotras. Y si ese personal sanitario se supone que sabe tanto y nos dice que esto es lo mejor, pues tendemos a creérnoslo. Lo que no nos podemos creer es que ese personal sanitario o no está actualizado o está basándose en protocolos que no miran a la persona que tienen delante, sino son una generalidad para cubrirse la espalda a nivel legal, porque vivimos en un sistema que no favorece que no miren a la persona, sino que se protejan legalmente por miedo. Pues entonces vamos al revés de lo que necesitan las mujeres. Pero si yo conozco mis derechos... Cuéntanos porque sí, el número de inducciones es altísimo, pero cuéntanos para que las mamás sepan por qué que te induzcan el parto va a afectar
negativamente al desarrollo de tu parto. Porque muchas Claro. madres saben, y es que ellas les dicen, vamos a inducir, y van tan contentas a inducirse porque no saben las consecuencias. Pues ya se termina el embarazo y además estoy ya hasta las narices y estoy ya deseando que nazca y conocer a mi criatura y estoy harta de estar embarazada, ¿verdad? Pues si te hacen una inducción pasan varias cosas. ¿Cuándo se desencadena el parto de manera natural? Cuando decide el bebé. Hasta ahora lo que se sabe es que quien manda en cuando se pone de parto una mujer es la criatura. La criatura es la que lanza los receptores al cuerpo para decir, venga, ya estoy preparada. Entonces, si no te has puesto de parto, es porque tu criatura no ha dicho que está preparada. Primer punto. Segundo punto. Si me hacen una inducción, se puede hacer inducción de diferentes maneras, pero en general la que se suele utilizar es la química, excepto con mujeres que han tenido cesáreas anteriores. Lo que le suele hacer es ponerte prostaglandinas, es decir, una especie de tampón que te ponen en la vagina, que suelta las prostaglandinas, y eso puede provocar el inicio de que se inicie tu proceso de parto. Si con eso has tenido suficiente, pues quitan las prostaglandinas y ya sigue tu proceso de parto, que puede ser incluso positivo si solo has necesitado esto. Pero ¿qué pasa? Que si no es tu momento y tu cuerpo dice es que no es el momento todavía, te van a poner las prostaglandinas y no va a ser suficiente. Y entonces va a seguir la bola de nieve. Entonces lo siguiente que te van a poner es la oxitocina sintética. Cuando te pongan la oxitocina sintética en vena, entonces vas a sentir unas contracciones muy potentes, muy fuertes. Tu útero no va a funcionar como funcionaría con la oxitocina de tu cuerpo, sino que vas a tener unas contracciones sin descanso, muy duras. Mi madre a esto, que a ella le pusieron oxitocina en su primer parto, ella lo vivía como parto en seco, decía. Y no es porque tuviera la bolsa rota, sino porque como que sentía como muy, muy fuertes esas contracciones, muy duras y durante muchas horas. Esas contracciones tan fuertes, tan duras, van a llevarte a que entonces sea un dolor muy insoportable, es una tortura porque no tienes descanso. Con las contracciones naturales tienes tu momento de contracción y tu momento de descanso. Con las contracciones provocadas por oxitocina sintética no hay descanso y además son como muy, muy rudas. No van acompañadas de la oxitocina, de la, no, de la endorfina. Va ahí a lo bestia. Además suelen ir acompañadas de que sube tu adrenalina, mucho dolor. Entonces tienes miedo, no te estás sintiendo segura, no estás en esa burbuja de tranquilidad y de paz. Que es muy probable que pase, que necesites la epidural para poder soportarlo. Si entonces entras en la epidural, ¿qué va a pasar? Que va a perder movilidad. Si no te puedes mover, ya afecta muchísimo a que tu parto pueda ser como necesita tu cuerpo, porque no va a poder sentir la posición que el movimiento libre es como muy básico para tener un parto fisiológico, porque permite que tu cuerpo se vaya moviendo para que tu bebé se pueda ir colocando, para que pueda acompañar tu cuerpo todo el proceso. Si entro en la epidural porque he entrado en la oxitocina sintética, porque no puedo soportar el dolor, pierdo movilidad. Si pierdo movilidad, además de perder movilidad con esa epidural, pues puede ser que con el cansancio anterior, con todo lo que se da, con el miedo, pues pueden pasar otras cosas derivadas de tener esa epidural en el cuerpo, que a veces pues bajan la tensión, o a veces resulta que entonces la oxitocina pierde fuerza, entonces hay que meter más oxitocina, entonces hay que meter más epidural, y entra en un círculo vicioso que muchas mujeres acaban por no dilatar y acaban terminando en una cesárea porque se cumplen los tiempos, porque incluso se llega a ese sufrimiento fetal y hay que hacer una cesárea. Y entonces, ¿cuál es la sensación de algunas mujeres que han pasado por esto? Por un lado, están un poco perdidas, por otro lado, hay un mensaje social de menos mal que estabas en un hospital y te salvaron, cuando en realidad ha venido provocado por una inducción innecesaria toda esa serie de intervenciones, y al mismo tiempo te estás recuperando de una operación mayor que implica una falta de movilidad en tu posparto, un daño emocional porque has sentido sufrimiento
y además has sentido peligro y una desvinculación de tu bebé importante porque no has podido hacer un proceso natural que acompaña una serie de hormonas que van a facilitar ese apego. Y me estoy perdiendo, y estoy haciéndolo como muy resumido, faltan muchas cosas en esta historia, ¿vale? Bueno, me parece una película de terror, Isa. Ah, Leti, estás muteada, creo. Estás muteada. Ah, perdón. Digo que, a ver, que es que yo me quedaría horas hablando de este tema porque me parece súper interesante, me parece que todas las mujeres deben saberlo, estés embarazada o no, hayas sido ya madre o seas jovencita, porque todas tenemos que tener este conocimiento. Pero bueno, se nos ha pasado el tiempo, dentro de nada, casi hace una hora y la entrevista era media hora, porque hablando contigo parece que vuela el Ya. tiempo. Wow, es Así verdad. que me gustaría que nos digas, porque has mencionado que vas a tener ahora unas jornadas em, para preparar el plan de parto, entonces que nos cuentes pues las mujeres que quieran saber cómo se prepara un plan de parto, para qué sirve el plan de parto, cómo pueden hacerlo contigo, bueno, que quieran apuntarse a eso, pues cuándo es, cómo funciona, dónde se tienen que apuntar, cuéntanos un poco. Pues mira, voy a publicarlo en estos días, si no lo hago hoy, mañana. Voy a publicarlo en mi feed, voy a poner el cartelito, voy a poner el enlace para la inscripción, voy a poner la información así más básica de qué es lo que vamos a trabajar con el plan de parto. Con el plan de parto trabajaremos varias cosas. Por un lado, facilito un guión de cómo, un guión base sobre cómo hacer ese plan de parto, que va más allá de lo que dice el plan de parto del ministerio, va un poco bastante más allá. En ese guión puedes ir viendo distintas opciones de lo que puede ir pasando en el hospital si decides parir en el hospital. Sí que es verdad que es un plan de parto pensado para el parto hospitalario, aunque tengo también plan de parto para cuando hace otro tipo de parto, por ejemplo, en casa de parto o, por ejemplo, en casa. También yo creo que es recomendable hacerse un plan de parto también con esas matronas de parto en casa. En este caso está enfocado a parto hospitalario. Con ese guión va identificando el proceso del parto, qué es lo que va a ir pasando y qué opciones puede ir tomando para cada punto. Por ejemplo, en la dilatación me gustaría estar acompañada de esta manera y utilizar estos recursos. Me gustaría que la gente que me acompañe sea todo el rato la misma o por lo menos que no haya 12 estudiantes. Entonces, sí, bueno, puede pasar de todo. Así que es mejor dejar escrito lo que quieres, lo que no te importa y lo que no quieres, de ninguna manera. También a la hora de trabajar el plan de parto trabajo la comunicación. La comunicación la trabajo tanto en este taller de plan de parto como en otros espacios. Incluso tengo un taller específico de comunicación asertiva. El saber cómo no comunicarte con ese personal sanitario desde tus derechos, desde cómo tomar decisiones cuando te ponen distintas posibilidades delante. Por ejemplo, te ponen delante la posibilidad de hacerte una inducción, ese personal sanitario, en una revisión o directamente lleva mucho tiempo aquí y hay que hacer algo más. ¿Cómo tomo esa decisión? Pues entonces trabajamos los pasos para tomar una decisión informada. ¿Qué necesito hacer para tomar esa decisión informada y con calma? Y siendo yo la que decido. También conocemos quién tiene la decisión en cada punto del proceso. Se nos olvida que somos nosotras las que tenemos esa decisión. Y también se nos olvida que somos responsables de esas decisiones. Incluso cuando hacemos lo que el personal sanitario nos está indicando que tenemos que hacer, la responsable de esa decisión soy yo. Hace poco, con una de las mujeres que acompañé, ella no quería hacerse la inducción. Y la ginecóloga que tenía delante, junto con sus 4 ginecólogos detrás, había como un muro de ginecólogos y ginecólogas presionándola para que se hiciese una inducción. Le dijeron, es que si no firmas para hacerte la inducción mañana, tienes que firmar este papel como que es bajo tu responsabilidad. Y entonces lo que yo le devolví a ella es que si firmas que sí va a hacerte la inducción, también es bajo tu responsabilidad. O sea, eso que te acaban de decir es una manipulación. Siempre va a ser bajo tu responsabilidad porque vas a firmar tanto el sí como el no.
La cosa es que la responsabilidad de esta gente debe ser informarte de los pros y los contras en todas esas decisiones para que puedas tomar una verdadera decisión informada. Entonces, en el taller de plan de parto entendemos lo que es una decisión informada, entendemos cómo tomar las decisiones y entendemos qué posibilidades pueden darse para que ya las tengas un poco en la mente por si surgen, que ya sepas por dónde van y sepas lo que tienes que preguntar. Y abordamos en ese plan de parto no solo el parto fisiológico natural, que es con lo que suelen venir las mujeres que me buscan. No, abordamos todas las posibilidades de parto que se pueden dar para que sepas pues, que existe un kiwi, que existe una ventosa, que existen todas esas cosas que son y que implican, para que en el momento, si llega el momento en el que son necesarias, que tú puedas preguntar las dudas que tengas y que puedas autorizar o no el que la utilicen. Y muy importante, en el plan de parto también va incluido qué se va a hacer con ese bebé una vez que nazca. Porque hay una serie de prácticas establecidas protocolariamente que también las asumimos como si fueran intocables, y si no entiendes para qué sirve cada una, estás diciendo que sí a algo que no sabes qué efectos tiene en tu bebé. Bueno, pues si vas a decir que sí, por lo menos que sea sabiendo qué implica. ¿Qué implica que le pongan esa crema en los ojos a mi bebé? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo sí es necesaria, cuándo no es necesaria? ¿Y qué implica que se la pongan? ¿Qué efectos secundarios positivos y negativos va a tener? Si conozco eso, voy a poder tomar una decisión informada. Claro. Eso es básico. Claro. Bueno, Isa, Información es poder. me ha encantado escucharte, me ha encantado la Sí, cantidad de temas que has información. hablado y esa toma de conciencia, ¿no? Así que tu labor es súper importante, que sigas acompañando a muchísimas mamás y que ojalá se apunten muchas personas a las jornadas que vas a tener ahora para que aprendan la importancia de preparar su plan de parto. Y nada, cuando lo cuelgues nos lo pasas para que lo pongamos nosotras también Dios en las stories Gracias. y puedan llegar hasta ti. Para terminar, si nos puedes Sí, regalar una una frase. frase, Isa, o algo que te haya ayudado a ti alguna frase o algo que te haya ayudado a ti en todo este proceso y que una mujer que nos escuche, pues que le ayude también, porque a ti te hizo un gran clic. Pues mira, para mí, algo que uso mucho cuando vienen mujeres que tienen miedo al dolor, cuando vienen mujeres que dicen, no, yo es que me da mucho miedo el dolor al parto, no poder aguantar el dolor, yo les explico que en mi primer parto, a partir de entrar en el hospital y que me pusieron la epidural, yo no tuve absolutamente ningún dolor, pero tuve todo el sufrimiento del mundo porque sufrí violencia obstétrica. No tenía dolor, pero tenía mucho sufrimiento. Sin embargo, en mi parto en casa, mi segundo parto que se inició y terminó en casa, yo tuve mucho dolor, pero mucho. De ese que dicen, no puedo más, me voy a morir, me voy a partir, pero no tuve absolutamente ningún sufrimiento, absolutamente ninguno. Entonces tenemos que saber diferenciar mucho entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento, y también tenemos que saber relativizar estas cosas para poder sostenerlas y entender que podemos atravesar el dolor, pero que no merecemos ningún sufrimiento, y eso no está justificado. Wow, muy potente la diferencia entre dolor y sufrimiento. Gracias, Isa, que menudo regalo final nos has hecho aparte de toda la entrevista. Muchísimas gracias a vosotras. De verdad que es un placer estar con vosotras, no solo hoy, sino también en el grupo de networking. Os recomiendo muchísimo, no paro de decírselo a todas las autónomas empresarias que encuentro, porque me parece que crecemos mucho juntas y me parece que es básico que las mujeres nos unamos y nos apoyemos, porque nos da luz y vida a nosotras, pero también porque así aportamos esa luz y vida al resto del mundo. Totalmente, eso es lo mismo. Muchas gracias, Isa, por la recomendación. Un besito muy fuerte y pues nos vemos en el siguiente networking. Para que las mujeres que sepan, pues tenemos en nuestra comunidad una vez al mes un networking gratuito online para todas las mujeres que hayan emprendido, que trabajen por su cuenta, que tengan su propio negocio, y nos juntamos una vez al mes para compartir, para apoyarnos, para no sentirnos solas, para recargar las pilas, para superar nuestros
obstáculos, bueno, lo que haga falta en cada momento, tendernos los brazos de unas a otras. Así que todas están invitadas. Un besito muy fuerte, Isa. Besito, Mónica. Nos vemos pronto. Besitos a vos y a toda la gente que nos ve. Chao.